¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a El Poder en Corto, nuestra mesa de debate entre representantes de partidos políticos aquí en SDP Noticias. Hoy tenemos a Iraíz, gracias Iraíz Reyes por estar aquí, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Gracias por el espacio. Andrés Sánchez, eres diputado local de la Ciudad de México, ¿verdad? Muchas gracias a Andrés Sánchez por estar acá. Y a Gabriel García, antes senador, fui secretario de organización de Morena y ahora diputado federal. Gracias por estar acá. Aquí estamos. Y la presidenta cumple un año de gobierno esta semana. Y lo hace con números espectaculares. La medición que tiene SDP Noticias es el 74% de aprobación. Mitofsky la tiene en 71%. Andrés, entre esta línea de llamarle narcotraficante a la presidenta o narcogobierno que traía el PAN, ahora creo que ya le bajaron un poco a eso. Entiendo yo que lo dicen desde la convicción de que las cosas van mal, pero por lo menos puede haber un reconocimiento de que esa convicción es sumamente minoritaria y que las grandes mayorías sí respaldan a la presidenta o no lo ven así dentro del PAN. Pues me parece que esa aseveración parte del hecho de que la popularidad se traduce en resultados. Y si analizamos los resultados por separado, más allá de preguntar a las personas si aprueban o desaprueban a una sola persona, pues hablan por sí mismos. Este es el 8º año que estamos hilando de crecimiento cero. Es formalmente la racha más larga en la historia de la economía del país donde no hemos crecido. Si tú crees que eso es un resultado apabullantemente positivo, pues creo que... Pues no lo creo yo, pero lo cree el 70 y tantos. Si tú eres parte del 75%, pues entonces me parece que no ata la realidad con la percepción. Entonces, desde Acción Nacional, por supuesto que seguiremos señalando los temas donde consideramos que hace falta muchísimo trabajo. O sea, me parece que en los temas de seguridad falta trabajo, en los temas de economía falta trabajo, en el sector salud, que nos prometieron un esquema danés de salud pública, falta mucho trabajo. Y me parece que la realidad, cuando le explota en la cara a Morena, únicamente atienden a decir, pero somos el gobierno más popular de la historia. Pues sí. Entonces la popularidad ha funcionado como un refugio, pues, pero no hay resultado. ¿Pero por qué no se ha traducido eso en una pérdida de popularidad o en un incremento de la popularidad, si lo quiere ver el PAN de popularidad electoral? Depende nuevamente de cómo lo midas. Una aprobación de 70%, que también en algún momento Andrés Manuel la llegó a tener, nunca se tradujo en una aceptación electoral del 70%. Jamás pasó. Entonces no hay una correlación 1 a 1 de cuánto apruebo o desapruebo a mi gobernante, ni de cómo está la realidad del país, ni por supuesto de cómo voy a votar el día de mañana. Entonces me parece que esta cifra del 70%, 70 y tantos %, pues bien por la presidenta. O sea, si ella está feliz con el aplauso fácil, pues que se quede con él. Cuando desafortunadamente, si eres una madre buscadora, si eres una persona que tiene un familiar en un hospital público, si eres una persona con alguien desaparecido, si eres una persona que perdió su empleo o su negocio debido a que la economía no crece, pues ahí es donde está la preocupación. Entonces, mientras sigamos tapando el sol con un dedo, pues pocos resultados podremos hacer. Gabriel, ¿y ustedes cómo lo ven? Yo he sentido que Morena sí ha tenido una pérdida de popularidad importante, o por lo menos hay cierto cansancio dentro de sus propias bases, pues a partir de una serie de omisiones por parte de cuadros, pero no la presidenta. La presidenta se mantiene intacta, a pesar de que Adán Augusto se ponga a ver partidos de fútbol en el Senado, a pesar del huachicol fiscal, a pesar de los escandalitos que han habido en estos últimos meses. Mire, el mejor catalizador del mundo es la percepción del pueblo de México. No hay manera de engañarlo, no hay manera. Se equivocan, sobre todo los del PAN, cuando dicen que engañamos a la gente. No se puede. Eso es no conocer la inteligencia de millones de familias mexicanas. Si hay esta percepción en donde 8 de cada 10 familias mexicanas aprueban a la presidenta prioritariamente porque es la representante, pero lo que se está aprobando es un proyecto que no es de ahorita. No está cumpliendo un año el proyecto, está cumpliendo 7 años. Y en esos 7 años hay un balance. ¿Cómo no vamos a admirarnos y a felicitarnos como país, no como Morena, de que 13.400.000 personas hayan salido de la pobreza? Eso es algo que nos debería de llenar de entusiasmo a todas y a todos, que no se debería de estar demeritando esa capacidad que tuvo el pueblo de elegir un proyecto. ¿Qué proyecto?
tomar el presupuesto público, este año va a llegar a cerca de 830,000 millones. Va a cerrar el sexenio con 1 billón que se le distribuye a 35 millones de familias por la vía de los derechos sociales. Te van a decir que es financiado directa, con deuda. Ay, mira, hay que aprender a... Esa cantaletita es una cosa increíble. Mira, la deuda la están midiendo en su crecimiento nominal, pero ¿cómo le hace todo el mundo? ¿Por qué ahorita? En relación al PIB. Ahorita te quiero responder lo de deuda, pero ¿por qué ahorita? Ahorita que se hablaba de cero crecimiento. Bueno, ya no es las encuestas. Vámonos a los indicadores internacionales. ¿Qué acaba de hacer la semana pasada el Fondo Monetario Internacional y la OCDE? Acaban de ajustar a la alza las expectativas de crecimiento del país. ¿Por qué aumentan las expectativas de crecimiento? Pues porque hay estabilidad, porque se ha disminuido la desigualdad, porque se está activando con el Plan México la actividad productiva del país y se está teniendo una posición digna hacia el exterior. Bueno, ahora para hablar de deuda. En la deuda la están calculando en lo que ha crecido de manera nominal. ¿Pero qué hacen en todo el mundo? El mejor indicador es el porcentaje de deuda en relación al PIB. Y México es uno de los más bajos. El promedio de la OCDE es 111% como porcentaje de deuda. En México 52, es la mitad. 53. Exactamente. Sí. Entonces dices, bueno, cuando un país que cubre un déficit, como lo hacen todos los países del mundo, no hay un solo país en el mundo que sea superavitario. Ese es un invento neoliberal que decían el equilibrio, cero deuda. Claro, tú te puedes endeudar, todas las empresas se endeudan, lo mismo las naciones. ¿Para qué? Todo depende en qué utilizas ese endeudamiento. Aquí se está utilizando para las grandes obras de infraestructura y para sostener los programas de bienestar y los derechos sociales que activan el mercado interno y nos dan soberanía. Vale la pena comparar de esa manera. Ahora yo quiero escuchar cómo Movimiento Ciudadano dice que ninguno tiene la razón y que está un poco intermedio, pero cada vez acercándose un poco más al PAN, ¿no? A ver, no, yo no creo eso. Somos una tercera vía y decir que, bueno, la popularidad es un indicador de cómo te percibe las personas, no necesariamente de tus resultados, ¿verdad? Y yo creo que la gente no ha terminado todavía de conectar cosas que se han hecho que van a tener prejuicios en el futuro, como toda esta clase de reformas que la propia presidenta las menciona en su discurso, lo menciona en su primer informe, todas las reformas como la desaparición de organismos autónomos, como el tema de las solicitudes de información. Ahora, y lo he hablado con gente que hace solicitudes de información, dice, oye, yo estoy pidiendo información a mi gobierno, hago un recurso y me están rechazando el recurso, y todo tiene que ver con una reforma de transparencia. O, por ejemplo, no vamos a terminar de entender lo malo de la reforma judicial hasta que veamos a los jueces operar a favor del poder. Pero hay un reconocimiento de que el ejercicio de gobierno también debe de ser popular. O sea que en una democracia sí es importante que la gente sienta que lo que está sucediendo en el ejercicio de la política pública pues lo llega a representar, y eso sí se está sintiendo ahora. O sea, la popularidad sí es un indicador que puede medir pues qué tan satisfecho con la política pública está la gente, y naturalmente pues creo que hay una deficiencia por parte de los, bueno, MBC no ha gobernado la República, pero por parte de la oposición en no haber logrado implementar políticas públicas que sean populares. Bueno, yo creo, y lo digo a manera objetiva, que también nos ha faltado como oposición comunicar más bien los efectos de las cosas que se están haciendo mal, los daños que va a tener a la población en el futuro. Creo que este discurso de tratar de polarizar en dictadores, narcogobierno, no le ayuda al país, y desde Movimiento Ciudadano siempre tratamos de ser objetivos con los resultados que está haciendo la presidenta. Hay cosas positivas, la reducción de la pobreza se tiene que reconocer,
pero luego si analizamos las vulnerabilidades, como en materia de salud, nos damos cuenta que una tercera parte del país no tiene acceso a servicios de salud, que la gente cada vez está poniendo más de sus bolsillos para pagar medicamentos que no están en los hospitales, y que aparte, para tener una cirugía en un hospital público tienes que esperar hasta 2 años para tener una cita. Ese tipo de cosas no se le han terminado de adjudicar a la presidenta, pero este es el primer año. El primer año normalmente la popularidad está a la alza. Hay que ver los efectos que tendría en la percepción social. Pero es el 7º año realmente, ¿no? O sea, lo que decía el diputado Gabriel es que no es el primero. O sea, son 7 años sostenidos de una popularidad fuerte, Andrés Manuel, que después la presidenta Sheinbaum también la sostiene. O sea, le iban apostando 7 años al fracaso popular también, a que estas políticas eventualmente tendrán un perjuicio hacia la población, y no se ha traducido en nada. Sí, yo creo que no le deberías apostar a que una política falle, sino deberías apostar a ofrecer una alternativa a la forma en la que se ha gobernado. Y yo creo que hay problemas que no se han terminado de atender, como el problema de salud, como el problema de qué futuro vamos a tener los jóvenes en nuestro sistema de pensiones, en nuestro sistema de vivienda, a qué podemos aspirar, qué leyes estamos haciendo, porque las leyes que se están aprobando con la venia de la presidencia, con los votos de Morena, no son leyes que van a ayudar ni a nuestra democracia, ni a nuestros derechos humanos. Lo vimos ahora en la reforma de amparo, ¿no? O sea, el primer planteamiento es: quiero evitar que colectivos y que comunidades que históricamente han sido perjudicadas no puedan defender sus derechos contra los abusos de la autoridad. Elimino al Poder Judicial, elimino organismos autónomos, le quito a la gente la posibilidad de defenderse contra una reforma constitucional. Soy un gobierno democrático, un gobierno supuestamente de izquierda, pero en la práctica las leyes que apoyo no abonan a los derechos humanos y van en retroceso de luchas colectivas. Creo que esa es la incongruencia que ha tenido este gobierno. Creo que sí hace falta más lograr comunicar a la gente, porque al final pues estos temas tienden a ser muy técnicos y todavía no logramos traducir los efectos en la vida de las personas. Es un asunto de comunicación, Andrés. O sea, el diagnóstico que hace MC entonces, que pues no han logrado dar los suficientes discursos en tribuna, o hacer las suficientes, no sé, infografías, algo así para publicar, o es un asunto de ejercicio de gobierno, o sea, que no han dado los resultados en los gobiernos en donde sí ha ganado el PRI y el PAN en coalición, el PAN solo, el PRI la oposición. Y luego, por otra, también me gustaría preguntarte cuál ha sido el más grave error o el peor momento de este año de la administración de Claudia Sheinbaum. Ok, un tema de comunicación, pues sí, depende a quién le preguntes, es como le fue en la feria. O sea, por eso me parece que cada quien le habla un poco a su electorado, o sea, cada quien le habla un poco a quien representa el día de hoy. Por supuesto, si queremos hablar, por ejemplo, del tema de percepción, que nos dice nuestro diputado de Morena, que es la mejor medición para saber si el país está bien gobernado o no. Pero no les gusta hablar de percepción cuando la propia encuesta de seguridad ciudadana del INEGI, que mide percepción, marca el mismo número de personas que se sienten inseguras hoy. Cerca del 80% de los mexicanos nos sentimos inseguros el día a día. Y cuando la percepción les revienta en la cara, entonces esa es la percepción mala. La percepción buena es únicamente la de la popularidad. Y si ese ejemplo lo llevo al ejercicio de gobierno, más allá de la percepción, ¿dirías que Omar García Harfuch es un fracaso como secretario, que no ha dado los resultados y que el país, más allá de la percepción, está peor en inseguridad de lo que estaba el 1 de octubre del 2024? A ver, ha habido más homicidios per cápita por cada 100,000 habitantes en términos nominales. Pero no que el 1 de octubre del 2024, ¿no? O sea, que el año pasado. Que en año calendario ha habido más homicidios en este año. O sea, reconozcamos las cosas como son. ¿Nos ha faltado trabajo para pacificar el país? Por supuesto. ¿Ha mejorado la seguridad en términos diametralmente grandes para que la ciudadanía realmente le reconozca un logro? En mi opinión, no. Ojalá y lo logre, porque a este país le hace falta eso. Le falta tener seguridad y Estado de Derecho para que la inversión llegue y podamos crecer. Y para que tengamos que dejar de endeudar al país para poder tener hoy el gasto que está en el día a día. Se habla de la deuda en términos del PIB. Sí, se ha crecido. Es el porcentaje más alto de nuestra historia también de endeudamiento con respecto al PIB. Y la duda es, pues, ¿para qué se utiliza esta deuda? Porque hoy Pemex pierde 2,000 millones de pesos diarios, hoy CFE pierde 700 millones de pesos diarios, el Tren Maya pierde 7 millones de pesos diarios, el AIFA pierde 1.2 millones de pesos diarios, Mexicana de Aviación pierde 3,5 millones de pesos diarios. La deuda se está yendo a un costal sin fondo, donde desafortunadamente los mexicanos somos los que pagamos los platos rotos, porque para poder sustanciar el gobierno más popular de la historia, que lo único que hace es regalar dinero, como a los afectados de las inundaciones del fin de semana, donde no importa
importa que perdiste electrodomésticos, muebles, vehículos, te tocan 8,000 pesitos de transferencias gubernamentales y eso es todo lo que va a hacer el gobierno por ti. Pero este gobierno dejó de invertir en infraestructura urbana. Hoy por eso la ciudad se cae a pedazos. Hoy por eso el resto del país se cae a pedazos en seguridad, en inversión real. Las pocas inversiones que se hicieron, hoy nos ha demostrado las cifras que fueron proyectos fallidos. El Tren Maya no lo usa nadie, el AIFA no lo usa nadie. Vamos, ¿para qué lo ninguna creen? de esas obras son de la presidenta, ¿no? Son realmente... Pero tú hablabas de 7 años de gobierno. Tú hablabas de 7 años de gobierno. Bueno, más bien yo decía esos son los 7 años de fracaso. Sí. ¿Cuál es el peor momento de la presidenta, el peor momento de este año? Yo creo que el peor momento fue heredar todos los vicios que tuvo el obradorismo durante el primer sexenio, y no poder hablar y no poder decir la verdad en torno a Dan Augusto, en torno a los Monreal, en torno al huachicol fiscal, en torno a las chocolaterías del bienestar. Entonces no ves un rompimiento entre AMLO y Claudia. Por supuesto que no. No solamente no veo rompimiento, veo complicidad. Gabriel. Bueno, en primer lugar, en la inseguridad, 25%. A nivel nacional bajaron los homicidios. Eso sí es cifra solo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué mejor resultado? Es, por excelencia, Zacatecas 75%, Estado de México disminución del 45%, Nuevo León 70%, Baja California 36%, Tabasco 48% en este primer año. Hay una estrategia, pero si de hacer memoria se trata o conciencia, pues ¿cómo no van a tener la gente una percepción de inseguridad? Si en los gobiernos del PRIAN, particularmente en el del PAN, Genaro García Luna era el jefe de la mafia, está siendo juzgado, no sé cuántas cadenas perpetuas va a enfrentar en los Estados Unidos. ¿Y no ya tienen el propio en Hernández? ¿Perdón? ¿No ya tienen el propio en Hernández? No hay punto de comparación. Esas son las... o sea, hay narcos chiquitos y narcos grandes. Hay capos chiquitos y capos grandes. Porque aquí hay algo muy sencillo. Miren, aquí el propio gobierno del licenciado López Obrador inició la investigación. Ya hubiéramos querido ver, esto lo hemos repetido varias veces, que cuando Calderón, el presidente panista, que se robó la presidencia, ahí hubiera dicho, a ver, hagamos una investigación. No, pues no era una misma mafia. Aquí la investigación inició desde el gobierno del licenciado López Obrador. Hay que estar conscientes que ahí se quedó mucha gente que provenía del PRIAN, con todas las mañas y complicidades. Depurar el gobierno fue una tarea tremenda. Se sigue haciendo esa depuración. Diputado García, al PAN le tengo que preguntar el peor momento, porque si le pregunto el mejor, me va a decir que ninguno. Si a usted le pregunto el peor, me va a decir que ninguno. Entonces, ¿cuál es el mejor momento de este año de gobierno? Este momento, el aquí y el ahora. Excelente. ¿Sabes por qué? Porque estamos comprobando, ¿sí?, al margen de lo que se diga, estamos comprobando que el proyecto que alguna vez se ideó hace muchos años por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, esto de declarar que el neoliberalismo había llegado a su fin, de regresar la potestad al pueblo, de decidir en qué se utiliza el presupuesto público. Eso de regalar dinero es la interpretación más miserable de los neoliberales. Lo que no calculan es que los recursos en manos de un adulto mayor, que ya trabajó toda su vida, que hoy es un derecho, eso que le dicen regalar dinero. Ellos votaron en contra de que hubiera los programas sociales, votaron en contra de que fueran derechos en la Constitución,
Pues por alusiones. Eso no tener Sí, si queremos hablar de miserables, No tener- miserables que se inunde tu calle y tu casa y el gobierno de Iztapalapa te dé un recogedor y una cubeta. Pero si la como gente lo está feliz anunció el con eso, gobierno ¿no? de Iztapalapa. Hombre, no. Eso ¿Has es ido a miserable. Iztapalapa? Eso es ¿Conoces miserable, Iztapalapa? por supuesto que sí. A ver, ¿dónde conoces de Iztapalapa? A ver, Dime una es colonia gigante. de Iztapalapa que conozcas. Quetzalcóatl, que fue la que se inundó. Pam, 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 Ah, pam. ok. ¿Fuiste? No he ido, Ok. en este fin de semana no fui, Nunca has pero ido en sí tu te, vida. pero a ver, ¿sabes, Ahí, ¿sabes mira, quién sí te voy fue? a decir una Y te voy a cosa. leer un tuit No inventes hermoso, cosas hermoso. absurdas, A ver, yo te dejé terminar, ¿eh? yo te dejé terminar. Te voy a Ahí leer se un fueron tuit, te voy a leer directamente. un tuit hermoso de la jefa de Desde la gobierno. presidenta, la jefa de Ah, gobierno. ahí Pero te si va. la gente está de acuerdo con Pues ese tipo de sí, políticas ¿cómo públicas, crees? Entonces, ¿qué un gran tiene Pero es para decir? Pero no mentira. son Mira, suficientes. hace rato que estábamos diciendo qué hacíamos mal, no habíamos logrado comunicar, dijo de manera muy correcta la diputada. Pero el problema no es ese, el problema es que no inventen falsedades. Fíjate nada más lo que dice este señor. Dieron un recogedor y una Aquí está. escoba, Sí. ¿no? Ok. Tienes que hacer una labor de limpieza de ella que estés regalando un recogedor No, y una pues escoba. gracias. Es una falsedad. ¿Encontraste el tweet? Si no, Sí, pasamos con la sí. diputada. Dice, si el voto Normales. nos favorece, y aquí está Clara Brugada Ajá. con cubrebocas puesto en el 2021, 1 de mayo de 2021, Ah, una jefa de gobierno, gestionaremos ¿no? con las autoridades correspondientes se lleven a cabo las obras necesarias para evitar los problemas en época de lluvias. Atenderemos la zona que ha estado tan rezagada hasta que sea un lugar digno para los habitantes. Esta era la segunda vez que aspiraba a gobernar Iztapalapa. Después de 3 años sigue sin ser un lugar digno en palabras de la jefa de gobierno. Y hoy inundado, no sé si hable de miserabilidad del diputado, pues entonces No, bueno, si ha puesto los pies en y entonces, Iztapalapa ¿por qué? también O sea, para y que por- lo y saquen a entonces, ¿por qué? patadas como a Entonces, Leida ¿por la qué vez tanta que le aventaron aceptación? lodo? ¿Por qué Ojalá y tanta vayas a Iztapalapa aceptación? para que te saquen igual que a Leida. Mira, yo que te soy saquen representante, igual. yo soy a patadas representante popular de Iztapalapa y no nos sacan a patadas, ¿sabes qué? Y tal no Porque fuiste, diario damos tan la no cara. fuiste que no hay Diario videos damos tuyos la en cara. Iztapalapa, yo no Diario porque si damos hubieras la cara. parado, te Ahora, hubieran te sacado a voy a golpes. decir una cosa, que ustedes se Ahorita De vamos con dignidad. eso. de que alguien Sí. avienta Sí. lodo, Ve a etcétera. la gente a los ojos. Es ahí, pero estábamos hablando. Tú hablaste de miserables, yo hablo que tú eres el No, miserable. espérame, no, espérame. Ah, bueno, Ni siquiera ah, fuiste, ese miserable, ni ya siquiera subió yo te todo. estoy hablando Porque él no dijo de la miserable. miseria. ¿En qué Sí, él no momento? dijo que miserable eras Yo no tú. te dije Miserable la miserable tú. interpretación. Ah, Mira, entonces le das tranquilízate, miserable mira, al mira, diputado no Gabriel. es eso. Mira, yo sé que traen ustedes una cantidad de frustraciones espantosas. A mí Ni nadie siquiera me ha tienen corrido de ningún proyecto. lado con lodo y Tienes que aventándome acabar hablando recogedores. de recogedores y de escobas. Porque es lo que Deberías entregan. de estar Porque son las hablando soluciones de de largo qué plazo de Morena. proponen, de qué Infraestructura contribución hidráulica. se hace. Infraestructura ¿sí? hidráulica como nunca traen un antes. solo proyecto, Drenaje. ¿sí? Mira, El túnel de emisor Oriente fue la En última el- obra en de gran el- calado en el- en drenaje y le hizo Felipe Calderón. mira, ¿cómo ¿Qué van a hizo tener Claudia autoridad Sheinbaum? moral de hablar de obras de infraestructura? Ni como Dime secretario de una Medio Ambiente que lo se hizo. durante el sexenio del PAN. El túnel de emisor Oriente. Uy, Dios mío. Mira, te voy a recordar más bien las que intentaron hacer. 2.5 Intentaron hacer estadios una Azteca. refinería y nada más construyeron una barda. El resto del dinero se lo robaron. Ustedes hacen una refinería que no refina, hacen un aeropuerto ¿Sabes que no cuánto costó vuela, la hacen un Suavicrema? tren que se cae, Toda la gente que conoce. hacen un metro que se rompe. No, mira. Esos son deseos y mentiras tuyas. Ah, claro, no se rompió Sí. nunca el metro. Lo Nunca, que yo te nunca estoy colapsó diciendo el está Tren Maya. comprobado El de AIFA manera está lleno. evidente, ¿no? De verdad, yo lo que sí veo con bastante preocupación es la manera en la que ustedes tienen que mentir. No Es van a mentira llegar a que ningún esté lado. vacío el AIFA. Van Es a mentira que el desaparecer. Tren Maya nadie Tienen lo que quiere usar. relajarse. Ahora Es sí vamos mentira con que eso. el gobierno se haya colapsado. valgan Es la mentira que pena. hayan entregado escobas y recogedores a los Pero Morena afectados de miente Iztapalapa. mucho. También ¿Perdón? siempre usan la palabra pueblo para justificar las cosas que hacen. Ya ni siquiera proveen argumentos. Pero ¿como cuál? Usted lo ve ¿Cómo en la cuál? Cámara de Diputados. Pero ¿como cuál? Por diputado? ejemplo, reforma judicial, yo insisto, democráticamente vamos a elegir a los jueces y vamos a regresar el poder a la gente porque es pueblo. Cuando destrozaste años de carrera judicial de personas que se habían preparado, profesionalizado, y sí, en efecto, el Poder Judicial tenía muchos problemas, pero nunca analizamos cómo mejorar la justicia o las Pero la fiscalías. gente no votó por eso. Cierran. O sea, la presidenta sí fue de Sí fue, pueblo en claro. pueblo, de plaza en plaza, diciendo que iba a hacer esto. Dijeron o sea, que la iba a haber un presidenta plan C. cumplió lo que dijo que iba a hacer. O sea, aún si Perfecto. alguien pudiera estar en desacuerdo, me parece difícil el argumento de decir, pero es que el pueblo no lo pidió. Claro, pero es muy fácil engañar a la gente con argumentos y decir que eso va a solucionar la justicia. La Y gente ahora, está engañada por Morena. Yo creo que sí, Pero está usted engañada. cree que y están las promoviendo 13 más millones de derechos cuando en personas que fueron a realidad votar no. fueron engañados y Yo manipulados. creo que han engañado y manipulado a la gente y efectivamente han utilizado una bandera
que sí ha sido una bandera que no se había utilizado antes en gobiernos anteriores, que tiene que ver con el combate a la pobreza. La realidad es que un programa social ayuda a muchas familias. O sea, tú lo ves y recorres tu distrito, la ciudad. ¿Y dirías que es un argumento cuenta? Miserable decir que eso es regalar dinero, o no te sumarías a esa caracterización? No quisiera decir que es regalar dinero. O sea, para una familia el recibir 2,000 pesos, 1,000 pesos, una beca, le hacen una gran diferencia en su vida, ¿no? O sea, a mí me toca recibir vecinos que pues no tienen para los uniformes, para útiles escolares, y una transferencia de esa forma, pues sí ayuda a una persona. Pero decir que eso te hace ser un buen gobierno, que eso está resolviendo los problemas del país a un largo plazo, pues no lo está haciendo. Y regresando al momento más vergonzoso de la presidenta de este primer año, yo diría que ha sido tener que sopesar a estos personajes detestables de Morena, como a tu coordinador en el Senado, involucrado con un secretario de seguridad que tiene vínculos con el narcotráfico, que estuvo en su propio gobierno cuando fue secretario de Gobernación, la persona más informada del país, y ahora resulta, pues yo no sabía que mi secretario tenía vínculos con el crimen organizado, y aparte de ser secretario, era líder de una banda criminal. Y ustedes que dicen que están ni aquí ni allá y medio en la mitad, ¿cuál es el mejor momento entonces? Porque a ellos no les puedo lo mismo, si les pregunto el mejor momento van a decir que ninguno, y aquí el peor va a decir que ninguno. Una mujer por primera vez en la historia de este país haya llegado al país. Para mí ese es el mejor momento de la presidencia. Comenzar y marcar una era para muchas mujeres que nunca habíamos visto a una presidenta en este país. Para mí ese es un mejor momento. Ahora, cuando dices que la oposición ha fallado en comunicar y que por eso no se ha traducido en resultados electorales mejores, eso implica que Morena realmente gobierna a partir únicamente del ejercicio de comunicación y no a partir del desarrollo de políticas públicas efectivas. Sí tiene desarrollo, o sea, quiero decir, es una falla de por qué la gente no termina de entender que esto no está bien, ¿verdad? Uno, creo que es porque nos ha fallado comunicar. Tienes una mañanera donde todos los días es uno de los programas más vistos y efectivamente pues la gente lo ve y cree en ello, ¿no? Tampoco puedo decir que todas las políticas públicas que hacen están mal. Hablábamos de los programas sociales. No está mal que una familia reciba un apoyo económico que se encuentre en vulnerabilidad. No está mal que un adulto mayor lo reciba. Pero si ya entramos al día de la gente, pues ¿de qué me sirve tener un programa social si estoy invirtiendo más de un 40% en medicinas, si voy a los hospitales y no hay tratamientos disponibles, si quiero una cirugía y me va a tomar 2 años, pues ahí no de nada te sirve eso, ¿verdad? O si vemos los datos del sistema educativo, pues ¿de qué me sirve que digan que son pueblo si vemos los datos de rezago educativo y prácticamente estamos estancados, ¿no? Entonces yo creo que en lo sustancial de la gente, que es vida, seguridad, educación, no se han terminado de dar resultados. Creo que ayudar económicamente a una familia, claro que tiene mucho que ver con una percepción de popularidad, y creo, como lo dije en un principio, que va a haber muchas formas de autoritarismo que estamos viendo y de restricción de derechos que quizás ahorita no nos damos cuenta de los efectos, pero nos están llevando a un país restrictivo y parece que estamos regresando a tiempos del PRI. ¿Por qué le quito a la gente oportunidad de tener medios de defensa legales? ¿Por qué no puedo impugnar una reforma a la Constitución? ¿Por qué elimino a todos los jueces del país? ¿Por qué desaparezco organismos de transparencia? ¿No? Son conceptos como que muy, muy técnicos, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta, cuando no le den información a la gente, cuando un juicio lo gane una autoridad a costa de los ciudadanos, es cuando vamos a ver que efectivamente estamos en un régimen regresivo y autoritario. ¿Quién ha sido peor, AMLO o Claudia? Yo creo que es lo mismo. Es la perfecta continuidad. O sea, en términos académicos sería otra vez como la dictadura perfecta volumen 2. O sea, porque es exactamente el mismo gobierno. Me llama la atención que el PAN que acompañó al PRI ahora hable de la dictadura. Pero nunca acompañó al PRI de los 60s. Ah, ojo, o sea, hay un PRI distinto, ¿no? El PRI de los 60 está en Morena. Se reformó el los PRI. Los Bartlett están en Morena. Los Oscar Villarreal, los Marcelo Ebrard están en Morena. O sea, acá no estaba el PRI represor, que ese en algún momento fue lo que nos separó, por supuesto, a la sociedad mexicana en torno al cambio. Hablas de la continuidad. Sí, la continuidad es evidente. O sea, si estás a favor del gobierno porque recibes hoy cualquier tipo
de programa social, que no los vemos mal. A ver, durante el PAN también hubo programas sociales, oportunidades, Seguro Popular. Por supuesto que vemos al gobierno como alguien que debe apoyar a los más vulnerables, pero no tiene que ser la única tarea ni la tarea primigenia del gobierno. La tarea primigenia del gobierno tiene que ser garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, AMLO habría destapado el asunto del huachicol fiscal. Yo creo que posiblemente si se hubiera enterado no lo habría hecho. Y si se enteró, no lo hizo. Y la presidenta sí, por ejemplo. No sé si AMLO habría metido a la cárcel a Hernán Bermúdez o no. No sé si sabía o no sabía. Y la presidenta lo tiene hoy en la cárcel extraditado de manera súper veloz. O sea, ¿eso no lo ves por lo menos como un avance? A ver, más que un avance, yo ya lo veo como un tema interno entre ellos. O sea, esto ya se ha vuelto el litigio de Adán Augusto contra Claudia, ya es un asunto... O sea, hay un movimiento con Adán, pero no con López Obrador. Por supuesto. O sea, es un asunto donde Andrés Manuel sí tenía el control absoluto de Morena. Claudia me parece que no. Y esas son las consecuencias. Entonces, Claudia es más débil, ¿dirías algo así, que Andrés Manuel? No quiero hablar de debilidad o fortalezas, quiero hablar del desgaste que ha tenido hoy Morena como un bloque monolítico que cada vez está desgranando más. Y ahora, por lo menos se puede dar un reconocimiento de que ninguno de los escándalos percibidos que hay, pienso en el huachicol fiscal o el asunto de Adán Augusto, no sé qué otro haya, ninguno ha manchado a la presidenta personalmente, y eso me parece una novedad interesante. O sea, no hay ningún hijo de la presidenta con una casa en Houston, no hay ninguna Casa Blanca del esposo de la presidenta, no hay el Toalla Gate o el Pemex Gate, donde sí hay beneficios personales a los hijos de Marta Sagún, etc. Por lo menos en lo que va de la administración, la presidenta se mantiene limpia de escándalos de corrupción. Porque aquí no pasa absolutamente nada. O sea, en cualquier país democrático, Adán Augusto hubiera renunciado. En cualquier país democrático, cuando encontramos a los hijos del expresidente en hoteles de lujo en Tokio, con negocios y casas en Houston o en otros lados, hubiera habido una reacción. Cuando hablamos de cualquier tipo de los escándalos que han estado en torno a Morena, lo del huachicol, todo lo que acabas de mencionar, debería de tener una reacción en cualquier país democrático. En este país no es democrático. Absolutamente nada. Sí, solamente nuestra democracia, desafortunadamente, se está hoy viendo preparándose para el Mundial, está viendo el concierto de Residente en el Zócalo. El pueblo es tonto. Pues está desinformado. Bien. Desinformado, no tonto. No, pues si hoy con las redes sociales y se dice que la gente está desinformada, pues entonces ya podemos hablar de que el problema que tienen en el PAN es una falta de asimilación de la realidad. Y eso pasa cuando no se quiere aceptar. Psicológicamente es la negación. Entonces vienen las mentiras. Mire, no hay tal división. Ahí sí coincido, hay unidad, porque hay unidad en un proyecto. El proyecto tiene una continuidad y una consolidación. Mira, por ejemplo, en materia de política social, la presidenta no solamente continuó con los programas de bienestar, sino los hizo crecer. Esto que le llaman regalar dinero y que no tiene un efecto en la educación, es desconocer la realidad, desconocer los indicadores. Antes había solamente una parte beneficiada con la beca en primaria y secundaria. Ahora va a ser universal. Una sola familia en el país de escuela pública va a tener beca Rita Cetina por cada uno de los niños que tenga en la escuela. Y sobre los escandalillos que hay que comentar. Pero sí, mira, primero hay que hablar de esto, del proyecto. Cuando le llegue ese recurso a esa familia, se detona el mercado interno, se mejora la calidad de vida. Los niños llegan desayunados y por eso se mejoran los indicadores de la educación. Es en donde se reduce la brecha. Eso es lo que está evaluando la gente y así lo podríamos hablar de cada uno de los proyectos en materia de salud. Es insuficiente. Están yendo médicos directamente a visitar 10 millones de adultos mayores en su casa. Y aún así tienen la osadía de decir
no hay medicamentos, tengo el ejemplo, aquí está, pero nunca, si ahorita me das el dato de alguien que no tenga medicamentos, te desafío a hablarle. Vaya conmigo a una cuadra, me una encantaría, manzana, porque vaya nunca conmigo. Sacan las pruebas. Yo camino Nada más cada que hay una semana a cosa. mi distrito y cada semana escucho al menos 3 personas que no tienen medicamentos. Hay un dato también importante. Entonces, ¿la gente sí tiene medicamentos en el país? Perdón, mira, yo no digo que haya fallas. Están corrigiendo, están trabajando durísimo. Pero lo que sí estoy seguro es que el problema original de los medicamentos es porque simple y sencillamente era un mercado secuestrado por la corrupción. Y terrible, terrible. Cuando se empezó esta historia, es decir, ¿por qué no había medicamentos en los...? Es una historia muy relevante. ¿Por qué? Si se compran medicamentos, no hay medicamentos en los hospitales. Bueno, pues históricamente hay una red, una mafia que se apropió de ese mercado, lo encareció, llegó al grado, por cierto, son los principales financiadores de las campañas. ¿Usted sabrá? ¿Sí? No. Está demostrado. A mí nadie me ha dado nada. Demostrado. Por eso ustedes se rasgaron tanto las vestiduras cuando se destapó esa cloaca, la de los medicamentos. ¿Y a quién se los compraron? Se están comprando ahora sí 6 a años productores después. Directos. ¿Y saben qué? Como la vacuna 6 Patria, después, ¿no? Durante 6 años. Es el mismo laboratorio que hace la vacuna Patria. Fíjense. ¿Dónde está la vacuna Patria? Aquí todo está conectado. Pero ahora vamos a lo que les gusta mucho a ustedes, los escándalos, ¿no? Bueno, esperamos la siguiente pandemia para que haya una vacuna por fin. ¿Cómo no? Si no se venden las noticias. Bueno, sí, tienes razón. Sí, hay rating, hablándolo, a la gente le gusta. Oye, por cierto, nada más un pequeño paréntesis. ¿Por qué no invitas al PRI? Pues no sabemos a quién del PRI invitar. Por ahí me habían dicho Calmoreira, pero pues es que también son como 3 ya, ¿no? Diles a ellos que inviten a pues, Alito. Si alguien me pasa los afiliaron, todos está con ya todos están su allá. aliado, Todos están ¿no? No sé ni a qué periodista invitar. Esa es la Incluido quien hizo el himno del PRI. Es como hasta le hicieron yo te digo, ¿sabes por qué? presidente. Porque el PRI y el PAN son siameses. Entonces a mí no se me hace raro verlos a la mitad. O a menos que ustedes, los del MC, se vayan a aliar con el PAN. Probablemente, ¿no? No sé qué vayan a hacer. ¿Usted cree que no? No creo. ¿No cree? Bueno, hemos sido congruentes y hemos estado bien compitiendo solos. Qué bueno. Sin cargar con Ese esos sería. vicios. Es otra percepción, porque el último programa se tiraron un besito los representantes del PAN y los del... Bueno, ese es un chiste local cuando estuvo Poncho. Pero bueno, quiero decirles una cosa. No hay que sembrar cizaña. Es algo malo, hasta desde un punto de vista moral. Nada va a dividir al movimiento. Aquí estamos en armonía. El huachicol fiscal no va a dividir. Permíteme tantito, no. Pero ¿por qué le cambiaron el artículo a la lo presidenta que les voy a decir es lo siguiente. Quisiera saber la opinión de todas y todos. A ver, hoy ayer, propone que en la reforma electoral eliminemos el fuero. Si ustedes dicen que Adán Augusto no se va a escudar en el fuero, sería juzgado. Pero no así opina Anaya, Ricardo, el coordinador de los diputados. Se fue 6 años por todos sus fraudes y corruptelas y está aquí al amparo del fuero. Se rasga las vestiduras con el fuero porque directito tiene cuentas con la justicia. Si la presidenta tuviera alguna protección o este contubernio del que tanto están sembrando, no hubiera propuesto que nos quiten el fuero. Estamos a favor. Es lo primero que vamos a hacer en la reforma político-electoral. Pero ya pudieran desaforarlo, tienen 2 votos. Digo, se han aprobado un montón de reformas en 24 horas. Porque hay mucha cola que le pisen. Hasta además les va a ayudar al MC. Pero aparte el senador para que viendo el partido los que vayan de fútbol, respaldando primero saquen su antecedente y la sección instructora la no conforman antecedentes todos los penales. No se lo quitaron a esa es una. Y luego pues contestemos primero ese tema, ¿no? Y luego atendamos uno porque si no va a ser un monólogo eterno. De que la presidenta está mandando esto, etcétera. Mira,
ahorita rápido. He visto todas las opiniones del PRIAN, que ojalá sea lo que dice la diputada, pero ya hay voces que dicen MAC-PRIAN, MC, PRI, PAN, ¿no? Y ojalá definiera las nuevas generaciones, ¿no? Ahí todavía les falta mucho que avanzar en materia de democracia y de congruencia. Entonces, vamos a decir una cosa. Vamos a decir una cosa. Ya, breve lleva diciendo 3 veces. No, se va a dividir el movimiento y se va a hacer justicia si alguien tiene una equivocación. Y la prueba está en que está hecha la investigación y se está pidiendo que no tengamos fuero, para que cada quien seamos juzgados por igual. Quiero intervenir, ya que usted lo ha hecho muy extensamente. Quiero decir que sí están divididos, sino porque la presidenta mandó una iniciativa y no sé quién ahí que ladronzuelo de ahí le movió los artículos y le cambia el transitorio para aplicar retroactivamente una ley. A la ley de amparo, a la reforma de la ley de amparo, ahí se la cambiaron en el Senado la propuesta. Y la presidenta lo regañó. La presidenta lo regañó. Luego la presidenta habla de que debe haber austeridad, que los servidores públicos deben vivir en congruencia con lo que han predicado. Por eso también pienso que son un movimiento falso. Pero bueno, pero dice no hay eso una y incongruencia de decir, a ver, por una parte, si no están divididos, hay complicidad. Y si sí están divididos, entonces están peleando entre ellos. Pues, o sea, ninguno de los dos les gusta. Si sí se empiezan a pelear, dicen, pues se están peleando. Y si no, dicen, pues es que todos son cómplices y nada se mueve. Bueno, en general en el sistema político de la vieja política ha habido complicidad, pero hablando específicamente de Morena, sí hay divisiones internas y se están empezando a notar y se van a seguir descabezando en los siguientes años, ¿no? Ahora ella sale, también lo regañó por no comportarse con la austeridad después de aquel viaje a Tokio, muy caro, por cierto, y tú no salieron a defenderse, ¿no? Entonces parece que pues muchos no hacen caso a lo que dice su propia presidenta cuando pues deberían ajustarse a su normativa. ¿Cómo puede mandar una iniciativa y se la van a cambiar ahí sobre la mesa, no? ¿Qué más cosas pues van a seguir yendo contra ella? Y ahora en el caso de Adán, pues es uno de los tantos escándalos de corrupción que tienen, ¿no? Yo no me explico cómo si tienen los votos no lo desafueran, o por qué él no pide licencia para ser investigado, porque era gobernador de un estado con un secretario de seguridad criminal. En tiempos de Morena, pues dijeron que el PAN, como no sabía el presidente sobre su secretario de seguridad, Genaro García Luna. Sí, pero no metieron a la cárcel a Felipe Calderón, no se encontraron la manera de imputarlo jurídicamente, y me imagino que lo mismo sucederá con Adán Augusto. Ese tipo de cosas se cuidan muy bien, no sé si hay una responsabilidad pudieran penal. Investigar, y si tuvieran voluntad política, esta clase de personajes estarían en la cárcel. Felipe Calderón estaría en la cárcel si hubiera voluntad política. Probablemente también estaría en la cárcel. No, pues con esa declaración ya no la veo diputada siendo candidata del MACPAN. Ya si se termina liando Maynes con Jorge muchos Romero, estarían en la cárcel. Sí, pero bueno, yo no digo las cosas para ser candidata, las digo porque las creo y las pienso, ¿no? Pero deberían investigarse todos estos casos bien y no solamente a voluntad o a discreción, ¿no? Lo vimos también en el caso del huachicoleo fiscal. 100 denuncias abiertas, carpetas de investigación, pero desde muchos años atrás ya se habían dado noticias al gobierno federal y al expresidente Andrés Manuel López Obrador que había corrupción al interior de la Marina, que había corrupción en los puertos, y cómo es posible que un buque gigantesco que está trayendo petróleo, gas, con documentos falsos, no es detectado y no es sancionado. ¿No? Y fue sancionado. Sí, pero muchos años después, ¿verdad? ¿Por qué no antes? Hasta que la cloaca truena, hasta que hay presión, hasta que existe esta presión mediática y hasta que estamos en el tema internacional con Estados Unidos, es que empezamos a ver consecuencias. Estados Unidos forzó a la presidenta. Yo creo que Estados Unidos y la presión de Donald Trump ha forzado que esta clase de golpes contra el crimen comiencen a verse. Si no, la presidenta habría sido cómplice y no habría dicho nada. No quisiera decir que habría sido cómplice y que no había dicho nada, porque al menos, y lo dijiste bien, se ve que está en un intento de retomar esta bandera de corrupción, que fue uno de los 2 discursos que utilizaron para ganar el gobierno federal en la pasada administración, el combate a la pobreza y el combate a la corrupción, que no lo vimos en el sexenio de López Obrador. Al menos hay intentos de mostrar que se va contra la corrupción. Hay que ver si efectivamente los jueces
y las juezas sancionan a estas personas responsables y las fiscalías arman las carpetas y no se usa solamente como un show mediático para decir que estás haciendo algo cuando no lo estás haciendo. Andrés, yo te prometí que salíamos una hora y no hemos salido de esa hora. Prisa no hay. Un cierre, ¿no? Estamos divirtiendo mucho. Pues sobre el tema del fuero, me parece que también incluso tienen que poner de acuerdo dentro de Morena, porque no hay una posición unificada al día de hoy. No dicen que no están divididos, pero ayer que se entrevistó por separado a los diputados, muchos de ellos, incluso líderes de izquierda, que durante los años 80 y 90 fueron los precursores del fuero, porque en ese momento el gobierno se les iba encima, pues con toda congruencia están diciendo, o sea, yo no estoy tan seguro de quererlo quitar. ¿Y tú estás seguro de quererlo quitar o no? No, a ver, yo no tengo fuero, yo soy diputado local, yo no tengo. Y si no tengo ningún problema ahí. ¿Dirías sí que hay que quitar el fuero o no hay que quitar Es que el fuero? creo que es irrelevante el día de hoy el fuero en términos del manto protector que tiene Morena a través de la reforma judicial. En el momento en el que vaya cualquier exlegislador de Morena, por más corrupto, por más barredoras que haya, por más guachicoleo fiscal, por más lo que tú quieras que les encuentren, habrá un juez del bienestar que en ese momento va a generar una carpeta con vicios de origen y saldrá. Y por lo tanto dejemos el fuero. Pues por lo tanto es irrelevante si lo tenemos o no, porque ellos van a juzgar y van a utilizar el sistema judicial a conveniencia y a contentillo. Para eso lo quisieron reformar de la forma en la que lo hicieron. Entonces, pues que se preocupen los detractores de Claudia Sheinbaum dentro de Morena, que son los que van a perseguir, que se preocupe la oposición, que es a la que nos han perseguido históricamente, que se preocupen los ciudadanos que el día de hoy se quieren amparar contra una arbitrariedad gubernamental, porque no va a haber quien los defienda. Hoy el gobierno tiene absolutamente cooptado todo. Y ante eso, pues poco se puede hacer para defender. Gracias, Andrés, por tu participación. Gabriel, échate un cierre breve y ya, pues ya se nos va a empezar el tiempo. Simplemente decir que es muy importante que la gente sepa que esto que se acaba de aprobar con la ley secundaria del amparo es simplemente reglamentar, legislar, para que nunca más un juez, una jueza con corrupción proteja a evasores fiscales. Eso es lo que se está llevando a la ley. Es falso que se vulnere el derecho al amparo de los colectivos. Es una invención. La realidad es que el PRI y el PAN siempre han tenido gerentes en el viejo régimen del Poder Judicial. Ese llegó a su fin, ya se fue. Ahora se trata de que nunca más una persona, un evasor, que se enriquece a costa de no pagar lo que le corresponde al Estado, como lo hacen en todos los países del mundo, todas y todos los empresarios del mundo, paguen lo que le corresponde. Pero aquí en México vivimos ese régimen de corrupción que permitió que se protegiera, que se amparara, amparo tras amparo, a evasores fiscales. Eso llegó a su fin. Y en vez de estarlo festejando y compartiendo, los del MacPrian lo critican y te dicen mentiras. A las pruebas nos remitimos de que la ley ahora ampara a todas y todos por igual, pero no más a evasores fiscales. Diputada Reyes. Bueno, es aquí cuando hablaba que engañan a la gente, hacen falsos debates. Para empezar, hablan de eliminar el fuero y todo eso lo hacen para distraer de los personajes que tienen involucrados en actos de corrupción, cuando tienen los votos para desaforar a alguien. Si quisieran sancionar penalmente a alguien, en este momento pudieran hacerlo, como todas las reformas que han aprobado rápidamente. En segundo lugar, delito, usan el dolor de la gente, entonces supongo que está diciendo que no hay delito de Adán y que él no sabía. Y lo es que la sección instructora técnicamente sí está conformada por todos los partidos políticos y en igual representación, son 1-1-1-1 y entonces, o sea, no hay ahí mayoría calificada, pero entiendo. Pero bueno, con los 500 diputados podrían cambiar la ley de la sección instructora. No, pero pudieran hacerlo.
sea, lo pueden hacer, han hecho tantas cosas que no pudieran hacer eso, ¿verdad? Ahora también usan el dolor de la gente con la justicia, con la falta de seguridad para restringir derechos, ¿no? Habla aquí de los criminales que no han sido sancionados penalmente y de cómo hay evasores, etcétera, para justificar restringir una figura de amparo, cuando en la propuesta original la figura de interés legítimo estaba totalmente reducida, ahí va en contra con las luchas de comunidades. Entonces, usan siempre estos mensajes de vamos con la justicia, vamos contra la corrupción, cuando en la práctica no lo hacen así. Y eso es lo que no me parece justo, engañar a la gente para obtener simpatías, cuando en la práctica vemos que eso no es lo que sucede. Lo vemos en el Congreso local y los vemos en sus gobiernos, y ojalá que sí están del lado de los trabajadores. Sí lo leo, soy abogada, lo he leído y sí leí lo que se aprobó, claro, y lo podemos discutir y podemos hacer otro debate y aquí lo hablamos otra vez. Muchas gracias, diputada Reyes, diputado Sánchez, diputado García, y gracias a usted por haber estado con nosotros. Ojalá apruebe la jornada laboral de 40 horas. Le mandamos un fuerte abrazo. Otro debate. Deseo que la pase muy bien. Dicen que sí, pero todavía no. Hasta luego.